lengua oral y su aprendizaje en el nivel inicial. Las etapas de desarrollo lingüístico. Desde el nacimiento hasta los 3 años se denominan dos tipos de etapas, que es el periodo sensoromotor y el estadio preconceptual. En el estado preconceptual es de 18 meses a 4 años. En el primer periodo preoperacional, el niño evoluciona de las respuestas reflejas, o sea, la adaptación biológica, a conducta simbólica, y empieza a tener una función simbólica en este estado. Luego tenemos la articulación fonética, que hay dos tipos, que es la oposición, es una sustitución de un elemento por otro a un mismo contexto, dando como resultado de otra unidad. Y los fonemas son los sonidos que cambian el significado de una palabra al ser reemplazados por otros. En los fonemas primero se desarrollan las vocales y luego las consonantes. Un ejemplo de oposición, como por ejemplo paso, peso, piso, a, e, i, vocales en oposición. Luego tenemos las señales y los signos, que no hay nada que ocurrirá si el niño no va a ocurrir nada si el niño no está motivado. Esto implica una intencionalidad, y para ello se debe querer hablar, así también sentir la necesidad de interactuar. El llanto, los gritos son los síntomas de esto. Las vocalizaciones son portadores de significados emotivos y resultados placenteros y enriquecedores. Las palabras son unidades del contenido que actúan como signos del idioma. Su función es más abarcadora que los fonemas, que como hemos dicho anteriormente, los fonemas son sonidos que cambian el significado de una palabra al ser reemplazados por otros. Y los sonidos se pueden emitir sin simbolizar. Así como cuando se articulan los fonemas con un valor simbólico, y estas articulaciones son convencionales. Y el contenido de estas emisiones también, recién ahí podemos decir que el niño usa palabras. Una expresión verbal. Hay diferentes tipos. Desde recién nacido están, por ejemplo, los reflejos de succión, de presión y pulsación. Después aparecen los primeros esquemas, que son las organizaciones de las percepciones y las acciones. Emiten sonidos, redundamientos de articulación organizada, aparecen con el grito y los llantos. También esto es producto de la necesidad que tiene el niño. Después aparecen las primeras señales, las señales de expresión, diferentes al lenguaje adulto. También se hacen más nativas, se advierten al esquema que sea más exitoso. Es capaz también de representar el mundo por medio de imágenes y símbolos. Después están las primeras emisiones, que son vocálicas, sin esfuerzo muscular, acústicamente suenan como vocales, pero no tienen esa categoría. Y por último tenemos el balbuceo, es silámbico. La imitación de los sonidos anticipa su conducta lingüística. Comienza también a imitar fonológicamente las combinaciones de contenido afectivo que le proporciona placer o le resulta gratos. Es una imitación activa de las actividades sensorios motrices organizadas para reproducir modelos de esquemas. Frases primordiales no son imitaciones ni abreviaciones, sino que se derivan de unidades significativas y reglas combinatorias precisas. La mayoría de las veces las frases de 2 palabras resultan incomprensibles, fuera de contexto. Por ejemplo, nene, auto o sacó papá, etc. A través de estas frases el lenguaje se convierte en instrumento de su pensamiento y de su comportamiento. Existen diferentes etapas. Alrededor de los 2 años, su coordinación sensorio-motriz imperfecta tiene progresos admirables. Manipula, hace, deshace, toca y anda.
Atraviesa por un periodo de transición que muchas veces lo torna inestable. Entre los 3 a 4 años adquiere autocontrol, lo que le otorga comodidad y confianza. También hay evidentes progresos en el lenguaje. Entre los 4 a 5 años comienza a afirmarse, tornándose inestable e impulsivo. Su hiperactividad lo tienta a realizar varias actividades a la vez para sorpresa de los adultos. Se enriquece su vocabulario y sus progresos son notorios. Entre los 5 a 6 años es más tranquilo, con desplazamientos motrices precisos y equilibrados. Sigue en la edad de los juegos. Es más reflexivo y tolerante, sigue siendo curioso y lentamente avanza hacia un pensamiento más lógico. Palabra oración. Alrededor de los 10 y 14 meses emite un número de sílabas que los adultos confunden con palabras. Desde una perspectiva psicológica, estamos ante la presencia del llamado lenguaje afectivo o emocional volutivo. Desde la psicolingüística, por tener valor de mensajes completo y estar formados por un solo elemento, se las llama palabra oración o oración de una palabra. La palabra todavía no alcanza la categoría del lenguaje adulto porque carece de valor social. Las características del habla holofrásica es que su significado cambia según las circunstancias de uso. Por ejemplo, mamá puede significar vení mamá o dónde está mamá, etc. Es el adulto quien interpretará su significado según la situación. Vocabulario. Alrededor de un año, nombra objetos únicos sin clasificarlos. Aprende primero los nombres que designan aquello que ha experimentado. Presta atención a las palabras usadas por los adultos, especialmente las que designan cosas de su interés. Tiene un vocabulario personal, subjetivo, nombra las cosas que les gustan o bien las que lo atemorizan. Alrededor de los 15 y 18 meses comienza a combinar dos palabras en sus emisiones. Tiene la necesidad de transmitir mensajes con funciones más sofisticadas. A medida que madura, comienza a sentir la necesidad de decir otras cosas, para lo cual usa lo que ya sabía, más las nuevas palabras y estructuras que va incorporando. Frase pivotal. Estas frases no son gramaticales, pero tienen su propia estructura, usando palabra pivote, con una posición más permanente y palabras abiertas de uso menos frecuentes y que fácilmente pueden reemplazarse por otras. Por ejemplo, decir más como palabra pivote y crear oraciones como más leche, más callo, etc. Cambia según las circunstancias de uso. Por ejemplo, mamá puede significar vení mamá o dónde está mamá, etc. Es el adulto quien interpretará su significado según la situación. Vocabulario. Alrededor de un año, nombra objetos únicos sin clasificarlos. Aprende primero los nombres que designan aquello que ha experimentado. Presta atención a las palabras usadas por los adultos, especialmente las que designan cosas de su interés. Tiene un vocabulario personal, subjetivo, nombra las cosas que les gustan o bien las que lo atemorizan. Alrededor de los 15 y 18 meses comienza a combinar dos palabras en sus emisiones. Tiene la necesidad de transmitir mensajes con funciones más sofisticadas. A medida que madura, comienza a sentir la necesidad de decir otras cosas, para lo cual usa lo que ya sabía, más las nuevas palabras y estructuras que va incorporando. Frase pivotal. Estas frases no son gramaticales, pero tienen su propia estructura, usando palabra pivote, con una posición más permanente y palabras abiertas de uso menos frecuentes y que fácilmente pueden reemplazarse por otras. Por ejemplo, decir más como palabra pivote y crear oraciones como más leche, más callo, etc.